Bueno, vamos a ver potenciación. La potenciación es una de las operaciones matemáticas que podemos realizar. Vamos a ver su definición, la regla de los signos aplicadas a este concepto y sus propiedades. Recordemos que las propiedades matemáticas nos permiten reescribir un ejercicio, por ejemplo, de tal manera que sea más sencillo su cálculo. Definición. A veces aparecen cosas como estas en matemáticas, ¿sí? 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, podría continuar. Y para simplificar la notación, decidimos escribirlo de esta manera, ¿sí? Esto es, el 3 este que está acá, es el 3 que se repite como factor en la multiplicación. Y este superíndice, se dice, es un número 6 porque son 6 veces las que se repiten en esa multiplicación, el factor 3. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 3 a la 6 se dice, o 3 elevado a la 6. Esta es la forma de anotación y es lo que significa este 3 a la 6. ¿Sí? Que el 3 se va a multiplicar por sí mismo 6 veces. Otro ejemplo, acá el 7 vemos que se multiplica por sí mismo 3 veces. Por lo tanto, siguiendo la notación anterior, quedaría 7 a la 3. Bueno, aquí hay un ejemplo de que en un ejercicio combinado podría aparecer algo como esto. Bueno, si aplicamos la definición, esto lo simplificamos de la siguiente manera. 5 a la 7, porque el 5 es el que se repite en la multiplicación por sí mismo 7 veces. Bueno, 7 menos 78.000, esto estaría dando 125, dividido 25, finalmente esto es. ¿Cómo se calcula una potencia? Bueno, acá tenemos una serie de ejercicios. Por ejemplo, el primero dice 2 a la 3. Bueno, 2 a la 3, en un cálculo auxiliar podríamos nosotros hacer 2 por 2 por 2, 8. Cuando encontramos algo como esto, directamente damos el resultado. No escribimos 2 por 2 por 2, porque si no, la anotación no tendría sentido de hacerla. Entonces uno mentalmente sabe que el 2 se multiplica por sí mismo 3 veces, entonces uno hace 2 por 2, 4, ya van 2 veces, por 2, 8. Lo mismo con el 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, 0 a la cuarta es 0 por 0 por 0, nosotros sabemos que cualquier número multiplicado por 0 da 0, y 1 a la séptima es multiplicar el 1 por sí mismo 7 veces. Sabemos que 1 por 1 es 1, por lo tanto, si se sigue multiplicando por 1, el resultado va a ser 1. Bueno, notación y elementos de la potenciación. A a la B, bueno, A puede ser cualquier número, B también, hay alguna restricción, ahora lo vamos a ver, es igual a C, ¿sí? Bueno, A, que es el número que se repite, se llama base. B, la cantidad de veces que se repite, se llama exponente. Y el resultado va a ser la potencia. O sea, que la potencia de A a la B es igual a C, ¿sí? En el ejemplo este general. Nota, ni la base ni el exponente pueden ser cero simultáneamente. O sea, A y B no pueden ser cero simultáneamente. Cuando aparezca algo como esto, nosotros vamos a decir que no tiene solución. O sea, la solución a esto es decir que no tiene solución. Recordemos los nombres de los elementos de la notación. A es la base, B es el exponente y el resultado es la potencia. Regla de los signos para la potenciación. Bueno, para ver cuál va a ser el signo del resultado, o sea, de la potencia, lo podemos determinar previamente. Mirando, ¿qué cosa? Dos cosas. El signo de la base, o sea, si la base es positiva o negativa, y la paridad del exponente. O sea,
ver si B es par, o sea, si el exponente es par o impar. Recordemos que un número par es aquel que es divisible por 2. ¿Sí? Un número impar no lo es. Otra forma de verlo, un número par, son esos números que aparecen en la tabla del 2. ¿Cómo nosotros podemos saber si un número es par? Solamente un número grande, por ejemplo, mirando el último número, la última cifra de ese número. Si esa última cifra es divisible por 2, todo el número es divisible por 2. Por ejemplo, 5.255.304. Como termina en 4, todo ese número que nombré recién es par. Para hablar un poco de esto de la paridad. Entonces, en resumen, para saber cuál es el signo de la potencia, tenemos que ver si el signo de A, o sea, de la base, es positivo o negativo, y si el exponente es par o impar. Acá hay un cuadro que resume un poco lo que dije, ¿no? Base positiva, base negativa, dos posibilidades. Exponente, par o impar, y en el caso de que cuando la base sea positiva, no va a importar el exponente. Si la base es positiva, no importa tener en cuenta el exponente, sabemos que el resultado va a ser siempre positivo. La potencia va a ser positiva. Si la base es negativa, bueno, acá hay que tener cuidado. Si la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Pero si la base es negativa y el exponente impar, vemos que el resultado es negativo. Fíjense que el único caso donde la potencia es negativa es cuando se da la combinación de que la base es negativa y el exponente es impar. Solo en ese caso la potencia es negativa. Ejemplos. Menos 2 a la 3. Bueno, la base es negativa, el exponente es impar. Estamos en el caso de la base negativa, exponente impar, resultado negativo. Único caso en que la potencia es negativa. Acá en el ejercicio 2, base negativa, exponente par, resultado positivo. Base negativa, exponente par, resultado positivo, potencia positiva. En estos casos, fíjense que el 3 y el 4 la base es positiva. ¿Qué pasaba si la base era positiva? No importa si el exponente es par o impar, el resultado va a ser siempre positivo. Acá hay una pregunta que tiene que ver con lo que dije anteriormente. ¿Cuál es la única combinación posible para que la potencia sea negativa? Bueno, la respuesta es cuando la base es negativa y el exponente es impar. Una cosa a tener en cuenta es la siguiente, esta notación. Fíjense que acá el menos 2 está entre paréntesis, elevado a la 4, y acá ese menos 2 no tiene paréntesis. Entonces, la cosa cambia en este caso. Acá, el 4 estaría afectando al signo negativo, de tal manera que vamos a decir que base negativa, exponente par, resultado positivo. Y 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, si eso lo calculan, da 16, y va a ser distinto, el igual tachado significa distinto, ¿sí? A que si este menos 2 que está acá no está entre paréntesis. Si no está entre paréntesis, el 4, el exponente, solo afecta al 2, ¿sí? Y no al signo, no lo estaría tocando. En cambio, si está entre paréntesis, sí, ahí sí. Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrar ese signo negativo porque el exponente no lo toca y vamos a elevar el 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, bueno, sabemos que es 16. Finalmente, el resultado es menos 16, distinto a 16, que es lo que nos había dado a la izquierda. Bueno, acá en palabras concretas ya ahí escritas, lo que dije anteriormente. Algunas potencias interesantes a tener en cuenta. Cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1 positivo. ¿Sí? Aunque yo puse la base como n, un número cualquiera, elevado a la 0 siempre va a dar 1 positivo, teniendo en cuenta que n no puede ser 0, porque si n es 0 nos queda 0 a la 0 y sabíamos que eso no tiene solución. Otro. Cualquier número elevado a la 1 es igual a ese mismo número. Tenemos n,
elevado a la 1 va a ser igual a n. Es decir, si tuviéramos 3 a la 1 va a ser igual a 3. ¿Sí? Quiere decir que 3 nosotros del vamos lo podemos considerar como que estaba elevado a la 1, no va a cambiar nada. Sigue siendo 3. 0 elevado a cualquier número es igual a 0. 0 a la 1, 0 a la 2, 0 a la 3, 0 a la 4, lo que sea, ¿sí? Siempre va a ser igual a 0. Con una condición, n tiene que ser distinto de 0. Acá n, el número de arriba, ¿no? El exponente, ese, en un principio podría ser cualquier número, siempre y cuando no sea 0. Porque 0 a la 0, 0 a la 0, eso nos estaría dando que no tiene solución. 1, el 1 elevado a cualquier número siempre es igual a 1. 1 a la 1000, bueno, es 1 por 1 por 1 por 1 por 1, que es igual a 1, 1000 veces igual a 1. ¿Eh? Son cositas que hay que tener en cuenta. Propiedades de la potenciación. ¿Sí? ¿Cómo podemos reescribir a veces las potencias? Propiedad distributiva. Fíjense que acá hay un paréntesis, hay una sucesión de multiplicaciones que está elevado a la n. ¿Sí? Cuando sucede eso, nosotros podemos distribuir el exponente. ¿Sí? Cuando hay multiplicaciones adentro del paréntesis. De tal manera, distribuir es repartir en cada uno de los factores que están dentro del paréntesis y nos va a quedar a a la n, b a la n, c a la n, todos ellos multiplicados entre sí. O cuando tenemos división, sucede exactamente lo mismo. A la n dividido b a la n dividido c a la n. Otra potencia, otra propiedad. Producto y cociente de potencia de iguales bases. Acá es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando dice producto, nos estamos refiriendo a una multiplicación. Y donde dice cociente, nos estamos refiriendo a una división. Entonces, cuando hay una sucesión de multiplicaciones, como en este caso, y las bases son todas iguales, todos ellos están elevados a un número distinto, m, n, p, bueno, queda la base como resultado y los exponentes anteriores se suman. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el resultado de la potencia. La base, que se repite, elevado a la suma de las potencias. Lo mismo sucede cuando hay división. Nada más que, en vez de sumarse las potencias, se restan. Potencia de otra potencia. ¿Sí? Bueno, queda esa base como resultado y los exponentes en este caso se multiplican. Así de sencillo. Podría haber otra potencia más, elevado a otra potencia. Bueno, todas esas potencias que van apareciendo dentro de una potencia de otra potencia se multiplican finalmente. Y sería la potencia del resultado. Veamos algunos ejemplos, en este caso de la propiedad distributiva. Algún ejemplo. 8 dividido 4. Eso está elevado a la 2. ¿Sí? Como hay una división acá, podemos repartir el exponente. 8 a la 2 queda dividido 4 a la 2. Lo reescribimos de otra manera. Lo mismo para la multiplicación, ¿vale? Producto y cociente de iguales bases. Bueno, acá tenemos un producto, o sea, una multiplicación. Las bases son iguales, fíjense, ¿sí? Queda esa base y como hay una multiplicación, los exponentes los sumamos. Finalmente queda 3 a la 2 más 3, que es 3 a la 5. Lo mismo vale para la división. Nada más que en vez de sumar los exponentes, los vamos a restar. Como tiene igual base, se puede aplicar la propiedad. Si no tuviese la misma base, no se puede. Fíjense que dice producto y potencias de iguales bases. Bueno, dijimos que queda el 7 en este caso y los exponentes, como hay una división, se restan. 4 menos 2 es 2. 7 a la 2 queda. Por último, potencia de otra potencia. Veamos el ejemplo. 2 a la 4 a la 2 a la 3 a la 4. ¿Sí? Cada uno separados por, en este caso, un paréntesis, un corchete y una llave. Este 2 de base, que es la base, es parte del resultado. ¿Y qué pasa con el exponente del resultado?
resulta de multiplicar todos los exponentes que aparecen acá. Entonces, que está acá, 4 por 2 por 3 por 4, como está expresado aquí, queda 2 a la 96. Este 2 a la 96 lo dejamos expresado así porque es un número muy grande si tuviésemos que resolver esta potencia.